Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, no importa el momento en el que me estén observando. Muchísimas gracias por la sintonía una vez más en el Ecos Podcast. En el día de hoy, eh, como dice en el título del video, eh, si trató José Smith de robarse las planchas de oro cuando el ángel pues le presentó dónde estaban. En este video estaré desglosando parte de esta incógnita y espero que, como de costumbre, puedan todos quedarse en mi canal y que puedan seguir disfrutando de mis videos y de mis ecos, como lo dice el Ecos Podcast. Muchísimas gracias y espero que les guste este video. Iniciando el nuevo año, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha instado a sus miembros a estudiar el libro de Doctrinas y Convenios, lo cual nosotros consideramos como miembro que es revelación moderna. Contiene también historia, lógicamente, de todas las revelaciones que el profeta José Smith y otros profetas recibieron en esta dispensación. Y la iglesia ha instado a los miembros en este año a estudiar este libro de doctrinas y convenios por medio de el Ven Sígueme, que es como el estudio que tenemos, que usamos como miembros de la iglesia en la iglesia 2 domingos al mes, pero que también debemos de estudiar en nuestro hogar eh, consecutivamente. Que no sea temporal, sino que siempre estudiemos este manual del Ven Sígueme. En la noche de hoy, bueno, estoy grabando el video de noche, yo estaré respondiendo a esta pregunta, pero especialmente de un libro que la iglesia lanzó. Bueno, ya van 3 tomos, ya salió el cuarto tomo, que es el libro de Santos, así se llama el libro Santos. Del capítulo 3 del tomo 1 yo estaré respondiendo esa pregunta de si José trató de robarse las planchas o de vender las planchas. Cuando yo leí ese capítulo, yo entendí que la familia de José estaba pasando por situaciones difíciles económicas y desde mi perspectiva personal es lo que pensaría una persona que esté pasando por situaciones económicas difíciles. Tomar ventaja de algunas cosas y pues simplemente salir de ese pesar económico que tiene o temporal, vamos a decirle así. Entonces, como de costumbre, yo estaré entrando a la página de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para no leer el manual, ya que lo tengo aquí en mi escritorio. Este es el libro de Santos, el tomo número 1, el cual pues contiene esta parte de la historia. Y en el capítulo 3 pues ahí dice básicamente lo que pasó en ese momento cuando José sintió eh, eh, este impulso a, a obtener beneficio con las planchas. Y desde mi perspectiva personal, pues puedo decir que fue una tentación de Satanás para que una vez más él tratar de desviar el camino de los hijos de Dios y de tratar de tronchar la continuidad de la obra del Señor. Pero vemos que el Señor pues es muy misericordioso y que sus, sus planes siempre se llevan a cabo. Nada va a tronchar esto. El mismo profeta dijo que la obra seguiría, que ya no se detendría más. Y hemos visto el crecimiento de la iglesia durante todos estos años y malo que estamos en la iglesia desde hace más de 25 años, hemos visto el crecimiento. En la conferencia pasada, el presidente Russell M. Nelson anunció nuevos templos en el mundo, en lo cual la República Dominicana será beneficiada con un templo en la ciudad de Santiago de los Caballeros, que me queda a unos 40-45 minutos de aquí de mi casa. Y nos sentimos muy agradecidos con el Señor por la oportunidad que Él nos ha dado de tener otra casa del Señor, una casa más en la isla. Nuestro país hermano Haití tiene uno, Puerto Rico tiene otro, aquí en Santo Domingo tenemos uno y se nos une los de Venezuela o el de Venezuela, que pues ya pasa a ser parte de nuestra área también. La iglesia seguirá creciendo y pues esperamos que así sea.
Yo voy a entrar directamente, perdón ahí, a la página de la iglesia para básicamente leer lo que la iglesia eh, ha posteado en cuanto a este tema de esta historia, lógicamente. Es historia, parte de la historia de la iglesia. Entonces, a mí me gustaría muchísimo leerles, darme la oportunidad de leerles este capítulo del libro Santos. Espero que quien no lo esté leyendo pueda leer este libro que es maravilloso. Me ha encantado leerlo. Ya he leído el tomo 1, todavía me faltan los otros dos, más el cuarto que todavía no está disponible en la biblioteca del Evangelio. Pero este capítulo número 3 se llama Las planchas de oro. Así se llama. Y dice, pasaron 3 años y 3 cosechas. José se ocupaba, porque su familia se encargaba de eso, perdón ahí. Su familia se encargaba de labrar, trabajar la tierra, ¿no? Cosechar. Eso era lo que ellos hacían. Entonces, pasaron 3 años y 3 cosechas. José se ocupaba casi todos los días desmalezando terrenos, removiendo la tierra y trabajando como jornalero a fin de ahorrar dinero para el pago en efectivo que la familia hacía una vez al año por su propiedad. Ellos compraron una tierra. Debido a estas labores, le era imposible ir a la escuela muy a menudo y pasaba la mayor parte del tiempo libre con su familia o con otros jornaleros. José y sus amigos eran jóvenes y desenfadados y a veces hacían tonterías, pero José aprendió que ser perdonado una vez no significaba que nunca más tendría que volver a arrepentirse. Tampoco su gloriosa visión dio respuesta a todas sus preguntas, ni acabó para siempre con su confusión. Así que trató de permanecer cerca de Dios. Leyó la Biblia, confió en el poder de Dios para salvarle y obedeció el mandamiento del Señor de que no debía unirse a ninguna iglesia. Al igual que mucha gente del lugar, y como su padre, José creía que Dios podía revelar conocimiento por medio de objetos como varas y piedras, como lo había hecho Moisés, Aarón y otras personas de la Biblia. Un día, mientras ayudaba a un vecino a cavar un pozo, encontró una pequeña piedra enterrada profundamente. Consciente de que a veces la gente usaba piedras especiales para buscar objetos perdidos o tesoros ocultos, José se preguntó si habría encontrado una de esas piedras y al examinarla vio cosas que eran invisibles para el ojo natural. En esos tiempos en los Estados Unidos, no, cierro la cita ahí del libro, en esos tiempos en los Estados Unidos se usaba mucho esta práctica de buscar tesoros con piezas que parecían mágicas. Y pues el profeta José encontró una piedra que lo ayudó a él a ver cosas invisibles para el ojo natural. Sigo leyendo. El don que José tenía para usar la piedra impresionó a su familia, que lo vio como una señal de favor divino. Pero aún cuando tenía el poder de un vidente, José aún no estaba seguro de si Dios estaba complacido con él. Ya no sentía el perdón ni la paz que había sentido después de la visión del Padre y el Hijo. En cambio, solía sentirse censurado a causa de sus debilidades e imperfecciones. El 21 de septiembre del año 1823, José ya tenía 17 años. Estaba acostado, despierto en la habitación del ático, que compartía con sus hermanos. Esa noche se había quedado levantado hasta tarde, escuchando a su familia hablar de las diferentes iglesias y las doctrinas que enseñaban. Ahora todos dormían y el silencio reinaba en la casa. En la oscuridad de su habitación, José comenzó a orar suplicando con fervor que Dios le perdonara sus pecados. Anhelaba entrar en contacto con un mensajero celestial que pudiera asegurarle su condición y posición ante el Señor y darle el conocimiento del Evangelio que le había prometido en la arboleda. José sabía que Dios había contestado sus oraciones antes y confiaba plenamente en que lo haría otra vez. Es lógico. O sea, el Señor me habla a mí en una arboleda junto a Jesucristo. Es normal que yo pida y se me dé nuevamente. Mientras José oraba, junto a la cama, apareció una luz que se hacía más brillante hasta iluminar toda la estancia. José miró hacia arriba y vio a un ángel en el aire.
El ángel llevaba puesta una túnica blanca que le llegaba hasta las muñecas y los tobillos. La luz permanecía emanar de él, y su rostro brillaba como un relámpago. Al principio José tuvo miedo, pero pronto rebosó de paz. El ángel lo llamó por su nombre y dijo que se llamaba Moroni. Le declaró que Dios le había perdonado sus pecados y que ahora tenía una obra para él. Dijo que el nombre de José se tomaría para bien y para mal entre todo el pueblo. Y vemos que pasa hoy en día. El nombre del profeta José Smith, a quien nosotros no adoramos para nada, pero le respetamos así como respetamos a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Pedro, Santiago, Juan, Pablo. Porque muchas personas dicen, oh sí, pero el nombre de José Smith no estaba en la Biblia. Ok. El nombre de Pedro, ni de Santiago, ni de Juan estaba en el Antiguo Testamento. No estaba en el Antiguo Testamento. Entonces, no tiene nada que ver con que el nombre de José no estaba en, en la Biblia. Moroni habló de unas planchas de oro enterradas en un cerro cercano. En ellas estaba grabada la historia de un pueblo que habitó antiguamente en las Américas. El registro relataba sus orígenes y narraba cómo el Salvador les había visitado y les había enseñado la plenitud del Evangelio. Moroni dijo que enterradas con las planchas habían dos piedras de vidente que tiempo después José Smith llamó el Urim y Tumim, o intérpretes. O sea, Moroni nunca le dio el nombre a las piedras. Al contrario, fue José quien le llamó Urim y Tumim a las piedras que lo ayudaban a interpretar el libro de Mormón. El Señor había preparado esas piedras para ayudar a José a traducir el registro. Ambas piedras, diáfanas, estaban sujetas una a la otra y aseguradas a un pectoral. Durante el resto de la visita, Moroni citó profecías de los libros bíblicos de Isaías, Joel, Malaquías y Hechos, y explicó que el Señor vendría pronto y que la familia humana no cumpliría el propósito de su creación a menos que antes se renovara el antiguo convenio de Dios. Moroni dijo que Dios había escogido a José para renovar el convenio y que si decidía ser fiel a los mandamientos, él sería quien revelaría el registro que se hallaba en las planchas. O sea, el Señor no me obligó a mí a ser profeta, a José tampoco. No lo iba a obligar a ser profeta. Por ejemplo, dice José, bueno, el Señor no me obligó a ser profeta. El Señor le dio la oportunidad de que él eligiera, decidiera. Si él decidía, el Señor le iba a enseñar dónde estaban las planchas, a través del ángel Moroni. Antes de partir, el ángel mandó a José que cuidara de las planchas y no las mostrara a nadie, a menos que se les indicara hacerlo. Y le advirtió de que sería destruido si desobedecía ese consejo. Entonces la luz se concentró alrededor de Moroni y éste ascendió al cielo, se fue. Mientras José permanecía acostado, pensando en la visión, la luz inundó el cuarto otra vez, y Moroni se apareció y repitió el mismo mensaje de antes. O sea, le repitió lo mismo. El Señor tiene una obra para ti. Si decides, te voy a mostrar las planchas y así sucesivamente. Luego partió solo para volver a aparecer y comunicar su mensaje por tercera vez. O sea, 3 veces le dio el mensaje a José. Ahora bien, le dijo Moroni, José, ten cuidado, dijo. Cuando vayas a obtener las planchas, tu mente se llenará de oscuridad y por ella pasará toda clase de mal para evitar que guarde los mandamientos de Dios. A fin de que José recibiera apoyo, Moroni lo instó a hablarle a su padre acerca de las visiones. O sea, Moroni le dice a él, José, habla con tu papá, dile a él que lo que has visto, lo que te ha hablado. Pero ten cuidado porque cuando veas las planchas, tu mente se va a llenar de oscuridad. Satanás va a tratar de que tú agarres las planchas, te las robes y así sucesivamente. Moroni le dije, él creerá cada una de tus palabras, le prometió el ángel. O sea, yo sé de antemano lo que va a pasar. A la mañana siguiente, José no dijo nada en cuanto a Moroni, aunque sabía que su padre también creía en las visiones y los ángeles. Junto con su padre y Alvin, pasó la mañana cosechando un campo cercano. El trabajo arduo era arduo, y José no lograba seguirle el paso a su hermano mientras oscilaban
sus guadañas de un lado al otro. Una guadaña es algo que pasas y vas cortando. De un lado al otro entre las altas espigas. Pues las visitas de Moroni lo habían tenido despierto toda la noche y sus pensamientos se dirigían una y otra vez al registro antiguo y al cerro donde estaban enterradas. Pronto dejó de trabajar y Alvin se dio cuenta. Debemos seguir trabajando, le gritó, o no acabaremos nuestra labor. José intentó trabajar con mayor ahínco y rapidez, pero no importaba lo que hiciera, no podía seguir el ritmo de Alvin. Tras unos cuantos momentos, su padre notó que estaba pálido y que había dejado de trabajar de nuevo y le dijo: vete a casa, creyendo que su hijo estaba enfermo. José obedeció a su padre y se dirigió a casa tambaleante, pero al tratar de cruzar una cerca se desplomó y quedó exhausto en el suelo. Mientras yacía allí, recobrando las fuerzas, vio una vez más a Moroni arriba de él, rodeado de luz. Pero no le dijiste a tu padre lo que te comenté, le preguntó el ángel. José respondió que tenía miedo de que su padre no le creyera. Moroni le dice y le asegura: te creerá. Y entonces repitió el mensaje que había comunicado la noche anterior. 4 veces le dijeron. 4. 3 en la primera noche y una vez en la mañana del siguiente día. El ángel vuelve y repite el mismo mensaje. Hay unas planchas. El Señor tiene un propósito para ti. A veces pensamos que nuestros líderes, los profetas, los apóstoles y nuestros líderes locales, eclesiásticos, nos repiten las cosas muchas veces. Pero aquí ya hay que entender esa parte. El Señor nos repite las cosas para que podamos acostumbrarnos a hacer las cosas que Él nos está mandando a hacer. Es bien sencillo y simple. El Señor nos repite las cosas siempre para que podamos acostumbrarnos a las cosas que Él nos está mandando a hacer. Su padre lloró cuando José le habló del ángel y su mensaje. Fue una visión de Dios, le dijo su padre. Haz lo que te ha mandado. José partió de inmediato hacia el cerro durante la noche. Moroni le había mostrado en una visión dónde estaban escondidas las planchas, por lo que sabía dónde ir. El cerro, uno de los mayores del lugar, estaba a unos 5 kilómetros de su casa. Las planchas estaban enterradas bajo una piedra grande y redonda en la ladera occidental, no lejos de la cima. Mientras caminaba, José pensaba en las planchas, aunque sabía que eran sagradas, le costaba resistirse a pensar en cuánto valdrían. Y ahí está la respuesta a la pregunta de si José planeó o pensó en algún momento robarse las planchas o tomarlas y obtener beneficio. Le costaba resistirse a pensar en cuánto valdrían. Había oído relatos de tesoros escondidos protegidos por espíritus guardianes, pero Moroni y las planchas que describió eran diferentes de esos relatos. Moroni era un mensajero celestial designado de Dios para entregar el registro de forma segura a su vidente escogido. Y las planchas no eran valiosas porque fueran de oro, sino porque testificaban de Cristo. Y ahí también hay otro mensaje. Para nosotros, lo más importante debe ser siempre lo espiritual. Oro es oro, el oro es oro. Y lógicamente no eran las planchas no eran de oro macizo tampoco. Eran planchas de oro. Y el valor de las planchas realmente eran porque el contenido de las planchas testificaban de Jesucristo. Por eso las planchas eran valiosas. Sigo leyendo. Aún así, José no podía dejar de pensar en que ahora sabía exactamente dónde encontrar un tesoro, lo bastante grande como para librar a su familia de la pobreza. Al llegar al cerro, José halló el sitio que había visto en la visión y comenzó a cavar en la base de la roca hasta que logró ver las orillas. Entonces tomó una rama de buen tamaño y la utilizó como palanca para levantar la piedra y moverla a un lado. Debajo de la roca había una caja cuyas paredes, al igual que la base, estaban hechas de piedra. Era como una caja de piedra hecha. Y al mirar dentro, José vio las planchas de oro, las piedras del vidente y el pectoral, las planchas que estaban cubiertas de una escritura antigua y unidas entre sí por 3 anillas o aros. Cada plancha era delgada y medía unos 15 centímetros de ancho
por 20 de largo. 15 centímetros por 20 de largo. Además, una sección de las planchas parecía estar sellada para que nadie pudiera leerlas. Asombrado, José se preguntó nuevamente cuánto valdrían las planchas. Nuevamente. Extendió la mano para tocarlas y sintió como una descarga que recorrió todo su cuerpo. Alejó rápidamente la mano, aunque luego intentó tomar las planchas 2 veces más y cada vez volvió a recibir una sacudida. ¿Por qué no puedo obtener el libro?, exclamó José. Me imagino cómo estaba él en ese momento, confundido. ¿Por qué no las puedo tocar? Y Moroni le dice, porque no has guardado los mandamientos del Señor. José se dio la vuelta y vio a Moroni. En ese mismo instante, el mensajero de la noche anterior colmó su mente y entendió que había olvidado el verdadero propósito del registro. Comenzó a orar y su mente y su alma se abrieron al Espíritu Santo. Mira, le dijo Moroni, y se desplegó otra visión ante José, y vio a Satanás, rodeado de sus innumerables huestes. Todo esto se te muestra, lo bueno y lo malo, lo santo y lo impuro, la gloria de Dios y el poder de las tinieblas, declaró el ángel Moroni, para que de aquí en adelante conozcas ambos poderes y nunca influya en ti, ni te venza lo inicuo. Entonces vemos cómo Moroni toca al profeta José Smith, un joven de 17 años, y despliega ante él una visión y le muestra lo que pasaría si él toma el registro para algo diferente que no sea el propósito del Señor. Entonces Moroni mandó a José que purificara su corazón primero y fortaleciera su mente para recibir el registro. O sea, no se lo entregó ahí, sino que le dijo, ahora lo que tú vas a hacer es purificar tu corazón y fortalecer tu mente. Y creo que nosotros como miembros de la iglesia, si queremos recibir inspiración de Dios, también debemos de purificar nuestro corazón y fortalecer nuestra mente para recibir inspiración de Dios. Le dice Moroni, si estas cosas sagradas han de obtenerse, debe ser por la oración y la fidelidad para obedecer al Señor, explicó Moroni. No se hallan depositadas aquí a fin de acumular ganancias y riquezas para la gloria de este mundo. Fueron selladas por la oración de fe. Hay que tener claro, el mismo Moroni fue quien puso las planchas ahí. En el último capítulo del libro de Mormón, Moroni explica que las ha puesto ahí. Él fue el último nefita que quedó vivo sobre la faz de la tierra. No se supo más de él después de eso. Entonces vemos como él sabe dónde están. Él sabe por qué él las enterró. ¿Por qué la enterré? Entonces, sé inmediatamente lo que va a pasar si no se toman para el propósito que debieron de ser tomadas. Entonces José le pregunta cuándo podría tener las planchas. Entonces Moroni le dice el próximo 22 de septiembre. Y si la persona correcta viene contigo. O sea, ya le dijo que alguien más tiene que venir con él. Entonces José le pregunta, ¿y quién es la persona correcta? Y el ángel le dice, tu hermano mayor. Ya desde niño José sabía que podía confiar en su hermano mayor. Alvin tenía 25 años y probablemente se podría haber comprado su propia granja si hubiera querido. Pero había decidido quedarse en la granja de la familia porque deseaba ayudar a sus padres a establecerse y estar seguros en sus tierras cuando envejecieran. Alvin era serio y muy trabajador, y José lo admiraba y lo amaba muchísimo. Tal vez Moroni sintió que José necesitaba de la sabiduría y la fortaleza de su hermano para llegar a ser la clave de persona o la clase de persona a la que el Señor podía confiar las planchas. Cuando regresó a casa esa noche, José estaba cansado, pero no bien cruzó la puerta, los miembros de su familia se juntaron alrededor de él, ansiosos por saber qué había encontrado en el cerro. José comenzó a hablarles de las planchas, pero Alvin lo interrumpió cuando se dio cuenta de lo agotado que se veía, y le dijo, vamos a dormir, y nos levantaremos temprano en la mañana para ir a trabajar. Al día siguiente, habría tiempo de sobra para escuchar el resto de los relatos de José. Si mi madre nos prepara la comida temprano, prosiguió,
Entonces tendremos una linda y larga velada para sentarnos a escucharte. La noche siguiente José compartió lo que había sucedido en el cerro y Alvin le creyó. Por ser el hijo mayor de la familia, siempre se había sentido responsable del bienestar físico de sus padres ya entrados en años. Él y sus hermanos habían comenzado incluso a edificar una casa más grande para la familia para que estuvieran más cómodos. Una mañana de otoño, menos de 2 meses después de la visita de Moroni, Alvin volvió a casa con un intenso dolor en el estómago. Sumido en la agonía, le rogó a su padre que pidiera ayuda. Cuando finalmente llegó un médico, le dio a Alvin una abundante dosis de una medicina blancuzca que solo empeoró las cosas. Alvin murió poco tiempo después, y el hogar se sumió en el pesar. En su funeral, un predicador dio a entender que Alvin había ido al infierno y utilizó su muerte para advertir a los demás de que le sucedería a menos que Dios intercediera para salvarlos. Joseph Smith padre estaba furioso. Su hijo había sido un buen muchacho y no podía creer que Dios lo condenaría. José echaba terriblemente de menos a Alvin y su muerte fue un mal trago para él. Había tenido la esperanza de contar con su hermano mayor para obtener el registro, pero ahora se sentía abandonado. Cuando finalmente llegó el día de regresar al cerro, José fue solo sin Alvin. No estaba seguro de si el Señor le confiaría las planchas, pero pensó que podría guardar todos los mandamientos que el Señor le había dado. Como le había aconsejado su hermano, las instrucciones de Moroni para obtener las planchas eran claras. Debes tomarlas e ir directamente a casa sin demora, le había dicho el ángel, y asegurarlas bajo llave. Una vez en el cerro, José movió la roca, metió las manos en la caja de piedra y sacó las planchas. Entonces le pasó por la mente el pensamiento de que los demás objetos de la caja eran valiosos y que debían ocultarlos antes de irse. Depositó las planchas en el suelo y se dio la vuelta para cubrir la caja, pero cuando volvió a donde lo había dejado, éstas habían desaparecido. Alarmado se arrodilló y suplicó para saber dónde se hallaban. Se aparece Moroni, quien le dice que una vez más no había seguido las instrucciones. No solo había depositado las planchas en el suelo sin haberlas asegurado, sino que también las había apartado de su vista, aun cuando el joven vidente estaba dispuesto a hacer la obra del Señor. Todavía no era capaz de proteger el antiguo registro. Sin embargo, después de la partida del ángel, José descendió al cerro, cabizbajo, preocupado por lo que pudiera pensar su familia cuando lo volvieran llegar con las manos vacías. Al entrar a la casa todos le estaban aguardando. Su padre le preguntó directamente si tenía las planchas. No, no pude obtenerlas. ¿Las viste? Sí, pero no pude traerlas. Si yo fuera tú, las habría traído, dijo su padre. No sabes lo que dices, dijo José. No pude obtenerlas porque el ángel del Señor no me lo permitió. Y ahí termina el capítulo número 3 del libro Santos, que es este que tengo aquí en la mano. Está en la biblioteca del Evangelio. Hay una aplicación que tiene la iglesia y ahí está este libro. Están los tres. Voy a refrescar la aplicación a ver si el número 4 ya está ahí disponible, porque creo que solamente se publicó en inglés primero. Pero sí sé que se publicará pronto en idioma español. Vemos cómo el Señor tiene un plan para todo. Vemos cómo el Señor busca la manera de que las cosas, sus designios, se lleven a cabo. El profeta José Smith sintió eh, el deseo de apoderarse de estas planchas para, bueno, no sintió, fue tentado y sí sintió el deseo de hacerlo, pero vemos cómo el ángel Moroni pues le abrió los ojos espirituales y le mostró lo que pudiera pasar si esas planchas hubiesen llegado a las manos de equivocadas. Hoy en día tenemos el libro de Mormón, lo cual es otro testamento de Jesucristo. Sabemos que el profeta José Smith pues tuvo que pasar un proceso de limaje, de aprendizaje, un momento donde tuvo que pulirse para poder recibir las planchas de oro. Es mi ruego de que todos nosotros
como miembros de la iglesia, podamos ser dignos de recibir la inspiración de Dios. Y, y no tanto la inspiración, sino como le dijo el ángel al profeta José Smith, que purificara su corazón y que fortaleciera su mente. Es mi ruego de que nosotros podamos, como miembros de la iglesia, poder purificar nuestro corazón y fortalecer nuestra mente. Hace un poco de tiempo publiqué en mi Facebook eso mismo, de que si podemos controlar nuestra mente, podremos controlarlo todo, porque nuestra mente nos gobierna muchas veces. Y nosotros como miembros de la iglesia tenemos que saber controlar nuestras emociones y nuestros impulsos. Hermanos y hermanas, así como oro por muchas personas, también oro por ustedes. Un abrazo fuertísimo a mis amigos de Perú, Guatemala, de México, muchos estudiantes que tengo porque trabajo como maestro de inglés. Perú, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua. A mi hermano Edwin López allá en Nicaragua, presidente del Estaca en Nicaragua. También a mis amigos eh, de El Salvador, Erazo, mi hermano. A mis amigos de aquí de la República Dominicana como Alfredo Otañez, Juan Batista, Gabriel Batista, Luis Alfredo Álvarez, Elvis Sánchez, Peña. Todos son mis amigos y siempre están en mis oraciones. Espero que el Señor nos pueda bendecir, que nos pueda cuidar, que podamos seguir adelante y que podamos seguir aprendiendo del Evangelio de Jesucristo. Muchísimas gracias. Espero que puedan darle un me gusta, que puedan compartir el video y que siempre puedan suscribirse a mi canal. Muchísimas gracias.